Avanzamos en esta jornada de miércoles, mitad de semana, mucha información que vamos también compartiendo con la teleaudiencia. Pero ya estamos en la recta final, cada vez más cercanas a las elecciones internas que finalmente postularán a los candidatos a intendente de Asunción, y se encuentra con nosotros hoy el senador Martín Arévalo, precandidato por el Partido Colorado. ¿Cómo le va, senador? Buenos días. Buen día, Alexis, Solange. Gracias por la invitación y compartir con ustedes la mañana. Bueno, decíamos siempre, ¿no?, el gran desafío que representa Asunción para todos los precandidatos, hablar de las puntualizaciones, de lo que se necesita. Y en alguna oportunidad nos había dicho, hay tanto por hacer, ¿verdad? Categórico. En Asunción está todo por hacerse. Y los problemas de Asunción son los mismos de hace 20 años. Entonces, hay que empezar primero diciendo que todo lo que se recauda hoy por hoy va a salarios. ¿Por qué? Porque tenemos un funcionariado pesado que lleva casi el 90% de lo que se recauda. Te sobra 10% para invertir en la ciudad. Por eso yo presenté el proyecto en la Cámara de Senadores, que es la ley de capitalidad, que le daría a Asunción 30 millones de dólares anuales, que en 4 años sería 120 millones de dólares. Con esa plata sí se puede invertir, por ejemplo, en desagüe pluvial. Hoy, un día de lluvia, y desde esta madrugada vimos realmente cómo destroza las calles de Asunción cada vez que hay una tormenta. ¿Por qué? Porque no tiene un desagüe pluvial importante. Vemos realmente que eso conlleva a los baches realmente asfaltados o empedrados en mal estado, porque no hay una buena cobertura. Y evidentemente necesitamos la ley de capitalidad que se apruebe y que se tenga los recursos económicos como para afrontar todas esas obras que hace falta para Asunción. Bueno, la prioridad, o sea, hay dos cuestiones en Asunción y en otras ciudades. Primeramente, prioridades en cuanto a la infraestructura, pero eso no va a ir independiente al COVID-19, porque cuando asumas vos o quien gane la intendencia de Asunción tendrá que ir administrando ese problema. ¿Tiene una prioridad? ¿Hay un proyecto municipal con respecto a las vacunaciones? Sí, yo desde el año pasado estuve realmente con el tema de la vacuna. Primero, diciéndole al ministerio, tómense el tiempo, hagan den las condiciones de logística que haga falta para cuando llegue la vacunación. Aparte, yo planteaba el tema de que sea gratuito y obligatorio. ¿Qué pasó? Hace como un mes llegó 4.000 vacunas. Un mes. Y esas 4.000 vacunas todavía ni siquiera se aplicó todo. Imagínense. Y evidentemente todo este año vamos a seguir teniendo el problema de la vacuna, que es el proyecto que yo planteo. Yo llego a la intendencia en noviembre y Asunción tiene un policlínico municipal que está ahí cerca del Mercado 4. ¿Cuál es el planteamiento que yo tengo? En el municipio hay un recurso, por ejemplo, para publicidad. Son casi $1 millón que se gasta en eso. Y que hoy realmente no es necesario esa situación. Tenemos que ver las necesidades de lo que estamos pasando. Entonces, esos recursos pienso reasignar para la compra de vacunas. Evidentemente, hoy el gobierno central, por una incapacidad, porque ya entró en una vorágine de desconfianza de sus autoridades y no supieron comprar con rapidez esas vacunas. Con la gestión que yo pienso darle y teniendo esos $1 millón, realmente tener esa posibilidad de comprar la vacuna y que desde el policlínico municipal, porque tienen como 200, 300 personales de blanco el municipio, entonces hacer que primeramente ahí, en el mercado 4, donde hay mucha gente humilde, gente trabajadora, empezar con ellos la vacunación de los asuncenos y especialmente la gente del mercado 4, y ir proyectando también una pequeña ayuda que como municipio podemos hacer. Lo hizo el intendente de San Pablo, lo hizo el intendente de Buenos Aires. ¿Por qué? Porque se metió en el problema y buscó la solución con el gobierno central, y es lo que hoy por hoy en Asunción no se ve. No hay un trabajo coordinado con el intendente y el gobierno. Hay hay una riña permanente, no colaboran en nada. Entonces, esa es uno de los proyectos que yo tengo, que desde el municipio también nosotros empecemos con la campaña de vacunación.
a los asuncenos. Ahora, otro proyecto, tengo entendido, el de Molas López, ¿en qué consiste? Mira, Molas López es una avenida demasiado importante para los asuncenos y que hoy es intransitable y es una vía importante donde se está construyendo edificios importantes. Entonces, necesariamente el municipio tiene que primeramente realizar el desagüe pluvial y dotarle del desagüe cloacal también, que es una responsabilidad del Estado. Pero no podemos tener un eje habitacional como Molas López, donde se está construyendo edificios importantes que de repente uno puede decir, bueno, pero es un problema de los empresarios privados. No, acá hay que hacer un miramiento desde la óptica de que en cada construcción de un edificio están miles de trabajos para paraguayos y asuncenos sobre todo. Entonces el municipio tiene que dotarle de la infraestructura que se necesita para que haya una construcción y que esa construcción tenga el desagüe pluvial, el desagüe cloacal y que la avenida realmente se repare. Es intransitable ese lugar. Con respecto a eso, justamente, estos trabajos que se plantean de manera interinstitucional, ¿verdad? El trabajo que creo que es sin duda importante, siempre se habla del tema de la SAT, como también la Administración Nacional de Electricidad. Ir hablando nomás de eso, ¿verdad? Lo que se plantea de aquí en adelante de esos trabajos en conjunto con bueno, en este caso, instituciones, autoridades del Estado que constantemente son foco de críticas, ¿verdad? ¿Cómo se plantearía eso desde el municipio? Mira, el intendente tiene que ser un gestor permanente ante el gobierno central. Vos tocaste el tema de la SAT, que me parece correcto, porque no podemos encontrar día a día una rotura de asfalto, en algunos casos un asfalto nuevo, y al día siguiente que se inauguró se está rompiendo porque hay una falla. Sí. Eso tenés que precautelar antes ya el sistema y arreglar antes que se asfalte. Tiene que haber una coordinación permanente entre el presidente de la SAT y el intendente. La misma cosa pasa con la ANDE. No podemos seguir teniendo de repente podas indiscriminadas, de repente mutilan a árboles añosos que cuando hay una tormenta, por ejemplo, como la de esta madrugada, termina echando. ¿Por qué? Porque la mutilación de los árboles que se da es realmente inaplicable. Entonces tiene que haber una dirección en la municipalidad que cuide la buena poda y un trabajo protegiendo a los árboles en Asunción, porque parecería que nadie le da importancia, pero cuanto más pasa el tiempo nos damos cuenta que necesariamente tenemos que cuidar nuestros árboles, porque es un sistema que necesita también los seres humanos para una buena vida que podamos tener. Entonces, mi planteamiento también es una dirección que se ocupe sobre todo el tema de el buen cuidado, la poda en tiempo, en forma, dotarle de toda la infraestructura a una dirección de medio ambiente que cuide nuestros árboles. A propósito de este tema, o sea, con cada tormenta, senador, observamos que son más los árboles que van derribándose. Hablaba, por ejemplo, de un mal trabajo de la ANDE en cuanto a la poda de los mismos. O sea, ¿el cableado subterráneo en Asunción es utópico o puede concretarse en un trabajo coordinado con la ANDE? Uno de los primeros proyectos que presenté cuando llegué al Senado fue justamente solicitarle a la ANDE toda la información sobre el tema de cableado subterráneo. Había un proyecto para el Bicentenario, ¿recordará usted eso? Sí, pero te digo que ahora yo presenté, o sea, el año pasado, en donde me dijeron que hay un 7% de cableado subterráneo, pero por los recursos que realmente el costo del subterráneo hace difícil ese proyecto. Pero creo que tenemos que empezar con la costanera. Vemos que realmente hay cable subterráneo, ¿verdad? Y que de repente por eso no vemos esa telaraña que vemos en el microcentro. Y hay algunos lugares, por ejemplo en España o Mariscal López, eso ya es una vergüenza. Parece que transita por ahí el hombre araña, algo por el estilo. Imposible. Y termina destruyendo los árboles al fin y al cabo. ¿Por qué? Porque tiene que hacer el paso para el cablerío y de repente hay árboles añosos y entonces termina mutilándole. Decía el general Pedro Ruiz Díaz, uno de los mejores intendentes que tuvo Asunción, decía, no es el problema de los árboles, es el problema de los cables. Sí. Y evidentemente nosotros tenemos que terminar como gobierno municipal
forzándole a la ANDE, al gobierno central, que se haga el cableado subterráneo. Bueno, realmente, senador, le agradecemos por su tiempo, por compartir con nosotros esta mañana y como siempre, invitamos desde su lugar a aprovechar para, bueno, invitar a toda la gente que le está viendo de la ciudad de Asunción a lo que van a ser las próximas internas también, por supuesto. Agradecerle esta oportunidad de poder estar en contacto con la ciudadanía, sobre todo la intención que nosotros tenemos es una administración honesta, sobre todo, sin corrupción, pero sobre todo eficiente, porque conocemos todos los problemas justamente de lo que estamos hablando y falta gestores que se preocupen, se ocupen de los problemas de Asunción. Y esa es la intención que tenemos y esperamos el acompañamiento de la gente. Senador, cortito, brevemente, sí, cambiando bruscamente de tema, de conseguirse eventualmente los votos en diputados para el juicio político, ¿la tendencia, senadores? La tendencia en el Senado hay una mayoría, pero muy importante con la salida del presidente. Para la salida del presidente. En Senado podría darse curso entonces rápidamente. Pasa de fino el juicio. Sobra los votos en el Senado para la salida del presidente. Contundente. Así. Es lo que hay. No, la misma cosa pasó con Mazzoleni cuando planteé yo el proyecto de declaración de la salida de Mazzoleni, porque una era la interpelación, que me pedían los amigos que haga interpelación, pero yo decía, pero ¿cuántas veces ya le tuvimos? Y la misma cosa nos va a venir a decir. No, acá hay que tocarle el corazón, el sentimiento a Mazzoleni y a su gente, y vamos a plantear como Senado una declaración para su salida, para que él renuncie. Terminó renunciando. Gracias, senador. Gracias, senador, por su tiempo. Mañana de miércoles tenemos más información.